Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Transmitimos mensajes cristianos para su crecimiento espiritual. Bienvenidos todos a la serie La necesidad de un avivamiento espiritual. Hoy la cuarta parte de este importante tema. Soy el pastor Sergio López y desde su canal La Voz de Esperanza Costa Rica les saludo, les bendigo y también les agradezco que nos esté escuchando. Su apoyo es muy valioso para nosotros. También les sugiero, amados hermanos, que busquen en nuestro canal los audios anteriores de estos temas para que pueda mantenerse actualizado. Me parece muy importante preguntarnos sobre el verdadero avivamiento espiritual. Digo esto porque sé que hoy tenemos movimientos diversos en congregaciones y otros círculos cristianos. Sin embargo, como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. En palabras de Jesús, por sus frutos serán conocidos. De manera que al mirar los avivamientos del Antiguo Testamento, notamos características específicas y especiales, sobre todo en los hombres y mujeres de Dios, así como en su entorno, producto, por supuesto, de una transformación interna. Entonces, usted se preguntará, ¿cómo reconocer un verdadero avivamiento en un creyente? Recordemos que, aunque se requiere un arrepentimiento, también en los creyentes, es diferente del de los incrédulos, por lo que avivamiento solo puede producirse entre cristianos, es decir, esa renovación espiritual que surge de volverse a Dios con todo el corazón. Así lo entendió el profeta Jeremías, es un texto que les he compartido en esta serie, cuando inspirado por el Espíritu de Dios escribió estas palabras: me buscarán y me hallarán si me buscan de todo corazón, dice Jeremías 29:13. Dentro de estas características del avivamiento espiritual en el antiguo pacto, hay por lo menos 9 de ellas descritas de forma clara. Sin embargo, cuando las analizamos, nos damos cuenta de que el factor en común es volverse a Dios, volver a la oración y volver a las escrituras. Y creo que si tan solo estuviéramos conscientes de esa gran necesidad como cristianos, habríamos entonces dado un gran paso en el desarrollo de vidas llenas del Espíritu Santo. Y también les aseguro que nuestro entorno se vería influenciado de una manera muy positiva. Vamos entonces a repasar algunas características de estos avivamientos en el Antiguo Testamento. Antes, deseo compartirles una frase que llamó mi atención hace unos días. Es del Fensfeld. Es un pastor y escritor estadounidense y fundador de Ministerios Vida en Acción. Él dijo: el verdadero avivamiento es ese momento divino en que Dios irrumpe en la escena y muestra su gloria. Cuando ocurre, todo lo sagrado recibe su lugar adecuado. Cuando Dios es entronizado, todo lo demás se inclina ante Él y le reconoce. Es entonces, y solo entonces, cuando ocurrirá una inversión radical de todos nuestros sistemas religiosos creados por el hombre. El avivamiento no es algo que podamos fabricar con esfuerzo humano o fórmulas cuidadosamente construidas. Es esa renovación y despertar espiritual que solo ocurre cuando el pueblo de Dios se arrepiente y se entrega a Él de nuevo. El plan de Dios siempre ha sido que su pueblo, habilitado por su Espíritu Santo, sea diferente. Él quiere que vivamos vidas puras y santas en medio de este mundo oscuro y perverso. Debemos brillar como luces en la oscuridad, irradiando la verdad a quienes están esclavizados en el pecado. Pero hemos fallado en cumplir nuestro alto y sagrado llamamiento. Hemos sacrificado la pureza y la santidad en el altar del placer y la felicidad. No hay de extrañar que la iglesia actúe de manera tan impotente ante el embate del mal en nuestro mundo. Mientras nosotros jugamos a la iglesia, el diablo se toma en serio su trabajo. Este extracto está en su libro Ardiendo con su Gloria, que seguramente leeré después y podré darles mis recomendaciones al respecto. Creo que esta frase dice mucho de lo que es un verdadero arrepentimiento.
Bien, la primera característica de un verdadero arrepentimiento espiritual es que surge de un declive eh, moral y espiritual. Vamos a ubicarnos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29, y voy a leer para ustedes versos 1 hasta el 11. Les sugiero que siempre tenga su Biblia, que tenga su cuaderno de notas, su lapicero o bien cualquier dispositivo electrónico que le sirva para tomar notas y luego usted pueda comprobar lo que yo le digo y puede hacer su propio estudio. Dice así, leemos siempre en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Ezequías tenía 25 años de edad cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 29 años. Su madre se llamaba Abí, era hija de Zacarías. Ezequías obedeció a Dios tal como lo había hecho el rey David. En el mes de Abib del primer año de su reinado, Ezequías ordenó que las puertas del templo se abrieran y fueran reparadas. Después reunió a los sacerdotes y a sus ayudantes en el patio que estaba al este del templo y les dijo, escúchenme con atención. Es urgente que ustedes se preparen para honrar al Dios de sus antepasados y que preparen también su templo. Saquen de allí todo lo que a Dios no le agrada. Nuestros antepasados dejaron de adorar a Dios y abandonaron su templo. Desobedecieron a nuestro Dios, pues cerraron las puertas de su templo y dejaron de adorarlo, apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y no volvieron a presentar ofrendas en su honor. Por eso Dios castigó a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Fue tan terrible el castigo que no salíamos de nuestro asombro. Nuestros padres murieron en batalla y nuestros enemigos se llevaron prisioneros a nuestros hijos, hijas y esposas. Pero si hacemos un pacto con nuestro Dios, podremos volver a agradarle. Dios los ha elegido a ustedes para que estén siempre a su servicio y para que lo adoren. Por eso ahora les pido, amigos míos, que no sean perezosos y cumplan con su deber. En el capítulo anterior de este libro, es decir, Segunda Crónicas 28, encontramos al rey Ahaz de Judá, que lamentablemente se apartó de Dios y cometió muchos pecados. Fue idólatra, adorando a Quemos y a Moloc, ofreciendo incluso a sus hijos en el fuego como sacrificio, algo detestable y abominable para Dios. Por eso Ezequías, que intentaba agradar y obedecer al Señor, tomó la decisión de restablecer el orden del culto, los sacrificios y también a los servidores como los levitas y los sacerdotes. Lamentablemente, el pueblo de Israel sufrió a manos de sus enemigos como castigo por su rebeldía, pero esto estaba a punto de cambiar con la llegada de Ezequías al trono. Notamos entonces que Israel como pueblo escogido de Dios estaba sumido en un declive moral y espiritual. De allí surge entonces la necesidad de un arrepentimiento que pueda traer un avivamiento espiritual. El capítulo 29 de este libro describe cómo el rey Ezequías organizó todo para que el pueblo se arrepintiera, pidiera perdón en oración y adoración con música y el culto se estableciera de nuevo con sus ofrendas y responsabilidades. Y tanto así le agradaba al Señor que el Señor los bendijo y ellos hicieron de forma pronta todo el trabajo que se les encomendó. Bien, la segunda característica de un verdadero avivamiento espiritual, sobre todo en el Antiguo Testamento, es que hubo una poderosa proclamación de la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas 34 es una muestra de eso. Vamos a leer algunos textos de ese capítulo para entender mejor de lo que estamos hablando. Los versos 1 y 2 dicen así: Josías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 31 años. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. Uno de los grandes efectos positivos en esta época es que Josías mandó a derribar todos los altares y las imágenes de Baal y Astartet, que eran dioses paganos que los israelitas adoraban. Luego ordenó restaurar el templo. En ese trabajo, Safán, que era uno de los servidores del rey, encontró el libro de la ley, se lo llevó y este se lo leyó. Allí se dio cuenta Josías que Israel no había obedecido los mandamientos de Dios y que seguro iban a ser castigados. Entonces,
El rey hace duelo en señal de tristeza, envía a sus ayudantes a consultar a Dios sobre lo que debían hacer. Ellos encuentran a la profetisa Hulda y les dice que, por supuesto, que merecen el castigo, pero que si se arrepienten por ellos y por sus antepasados, Dios los va a perdonar y los va a restaurar porque ha visto su arrepentimiento y su humildad, hablando del rey, que iba a morir en paz, pero que después de eso él traería juicio sobre ese pueblo idólatra y rebelde. Finalmente, el rey reúne a todo el pueblo, les lee los mandamientos que están escritos en la ley. Estos acceden a comprometerse a adorar y servir solo a Dios. He aquí, amados hermanos, el poder de la transformación que trae el proclamar el Evangelio. No siempre será bien recibido, pero estamos seguros que cuando se predica sin añadir ni quitar y con una equilibrada interpretación, su poder va a transformar las vidas de las personas. Y entonces el Espíritu les convencerá de un arrepentimiento verdadero. Escuchen, amados hermanos, el último versículo de este capítulo 34. Josías destruyó todos los odiosos ídolos que había en el país y les ordenó a los israelitas que adoraran solamente al Dios de Israel. Mientras Josías vivió, su pueblo obedeció al Dios de sus antepasados. Como consecuencia de la proclamación del Evangelio y el mensaje del Señor, surgieron acciones espontáneas y duraderas con respecto al pecado, sobre todo al de la idolatría. Esta precisamente es la tercera característica que hoy quiero repasar con ustedes y la semana próxima, el día martes, vamos a estar viendo y estudiando algunas más. Así es que no es de extrañar que Israel, nomás siendo liberado de la esclavitud de Egipto, se volvió demasiado pronto, diría yo, a la idolatría. Y así sucedió por largo tiempo en que se arrepentían y regresaban al pecado, demostrando que no se trataba de un verdadero arrepentimiento, lo cual nos debe llamar a todos nosotros como cristianos a la reflexión y para tomar decisiones y acciones que nos lleven a acercarnos a Dios en serio. Éxodo 32 nos relata la construcción de un becerro de oro que algunos israelitas crearon por iniciativa de unos cuantos y la complicidad lamentablemente de Aarón. Versos 31 al 6 de Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Ya sabemos que los pueblos de Oriente Medio eran muy religiosos, pero adoraban a muchos dioses. Y lamentablemente esas costumbres influenciaron de forma muy negativa a los israelitas durante muchos años. Al parecer a ellos les costaba creer en un Dios al que no podían ver. Por eso las imágenes les ayudaban a identificarse con algo. Hoy día sé que hay mucha idolatría, no solo de imágenes y de santos. También hay idolatría en el corazón del ser humano hacia personas, iglesias, profesiones, deportes, líderes religiosos que debe ser extirpada desde la raíz. Sabemos que Israel siguió con esta práctica idolátrica, adorando muchos dioses paganos y ofreciéndoles sacrificios y ofrendas aún de sus propios hijos. Y aunque Dios se mostró misericordioso con ellos, no dudamos que tuvo que ejercer disciplina reiteradas veces para corregir el rumbo y la conducta de su pueblo, tal como lo hace hoy día con nosotros. Entonces, en estos ayudamientos hubo hombres y mujeres que fueron sensibles a Dios, obedientes a sus mandamientos,
y fueron usados como instrumentos para iniciar movimientos de reforma espiritual, como el caso de Samuel, Ezequías, Josué y otros profetas como Elías. En el caso de Josías, quien empezó a reinar a los 8 años, fue formado en la corte real y tan pronto tomó conciencia de su responsabilidad como rey y aún siendo joven, empezó a caminar en los caminos de Dios, en sus mandamientos, y ordenó derribar las esculturas, imágenes y altares paganos como una señal de que había llegado el verdadero avivamiento, porque puede haber confesiones, lágrimas, deseos de cambiar, pero sin el poder del Espíritu nunca habrá una completa transformación del corazón y de la mente. Así es que busquemos con toda sinceridad y arrepentimiento al Señor, sus caminos, su palabra, y cultivemos una vida de oración que sea agradable ante Dios. Hasta aquí, amados hermanos, la cuarta parte de este tema. Les espero el próximo martes, si Dios lo permite, para continuar con esta serie, la necesidad de un ayudamiento espiritual, aquí en su canal La Voz de Esperanza, Costa Rica. Se despide de ustedes el pastor Sergio López. Que Dios les bendiga. Suscríbase a nuestro canal para promover la sana doctrina y llevar mensajes de esperanza a más personas alrededor del mundo. Dele me gusta, comparta nuestros programas y active la campana de notificaciones para enterarte de nuevos videos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.